Hola, en el video anterior expliqué cómo programar o cómo realizar un proyecto en visualstudio.net utilizando las capas. Hicimos este pequeño formulario y a través de lo que es las diferentes capas hicimos la inserción en la base de datos. En este, en este caso que quiero explicar hoy, vamos a utilizar lo que son las transacciones SQL. ¿Para qué me sirve a mí una transacción SQL? Me permite poder recibir dos o más sentencias y si alguna de las sentencias falla, la base de datos no sufra ninguna modificación. En este caso vamos a utilizar lo que son los perfiles de usuario. Vamos a generar una lista de perfiles y se la vamos a enviar a la base de datos con un ID de usuario. En este caso vamos a agregar un campo cédula que no existe en la tabla usuarios de la base de datos base de datos para utilizarlo como referencia y lo vamos a hacer del tipo único. Entonces un usuario solamente va a poder tener una cédula de identidad, o mejor dicho, en la base de datos solamente va a existir una cédula de identidad. Para eso, entonces, vamos a hacer unas cuantas modificaciones. Vamos a hacer unas modificaciones a nivel de base de datos y a nivel de este formulario. Vamos a ingresar un nuevo campo. Vamos a copiar esto, lo pegamos. A este lo vamos a llamar cédula. Y a este lo vamos a llamar txt cédula. Ahora, en lo que es la entidad de usuarios, hay que ir a agregar también el campo cédula. La cédula normalmente se utiliza como un string de unos 12 caracteres aproximadamente. Okay, lo inicializamos. Y dejamos entonces ya listo lo que es la entidad. Guardamos el cambio. Aquí en insertar vamos también a pasar al usuario que ya teníamos creado. Vamos a pasar ahora la cédula. Aquí una coma. Es igual a txt cédula.text. Y listo. Y eso se lo vamos a pasar entonces a insertar usuario, que recibía como parámetros 2, pero ahora va a recibir un tercer parámetro que es cédula. Entonces vamos a copiar estos parámetros de acá, pegamos, le cambiamos el nombre a este, se va a llamar cédula, igual un varchar cédula, y recibe de usuario cédula, y agregamos a la lista de parámetros cédula. Muy bien, ya ahora insertar usuario recibe 3 parámetros. Este procedimiento almacenado hay que irlo a cambiar en la base de datos, pero ya vamos a ir a cambiar esos datos porque vamos a hacer varias cosas en la base de datos. Primero preparemos aquí en el Visual Studio lo que necesitamos modificar. Él le va a pasar esto a ejecutar sentencias, ejecuta y se devuelve. Ahora, este ejecutar sentencias ya no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos
a utilizar los perfiles. Entonces yo voy a necesitar mandar dos acciones. Voy a insertar el usuario en la base de datos y le voy a decir que tiene permisos según el perfil que vamos a trabajar. Entonces, vamos al SQL, abrimos el Management Studio y lo primero que voy a hacer es, aquí ya yo tengo un script preparado y les voy a explicar qué es lo que hace. Voy a agregar la columna cédula en la tabla de usuarios y le voy a decir que es del tipo unique para que ningún otro campo en esa tabla pueda tener ese mismo número de cédula. Es casi parecido como tener otra llave primaria. Luego voy a crear una tabla que se llama perfiles, donde le voy a agregar un perfil usuario, supervisor y administrador. Luego voy a hacer una tabla permisos, donde esta tabla va a generar su ID de permiso, va a recibir la cédula del usuario y va a recibir un ID de perfil, para entonces casar al usuario con uno de estos tres. Aquí está su llave primaria, aquí están las llaves foráneas de la tabla y luego voy a hacer un procedimiento para insertar permisos. Y vamos a alterar o a modificar el procedimiento de insertar usuario para que reciba también como parámetro el número de cédula. Muy bien, si corremos todo esto, vamos a ver qué fue lo que pasó. Ok, no nos compliquemos mucho en ver qué fue lo que pasó, porque segura yo lo había corrido anteriormente para hacer una prueba. Entonces, vamos a la base de datos, tablas, borramos la tabla permisos que se generó, borramos la tabla perfiles que se generó, entramos a usuarios, en key borramos esta llave que se generó cuando agregué la columna y aquí con este código voy a borrar la columna para que entonces cuando yo refresque las tablas en usuarios ya no me aparezca la columna cédula. Ok, luego vamos a ir a los procedimientos almacenados y revisamos este de insertar permisos y lo borramos. Este insertar usuario ya se modificó, entonces ya queda modificado, no importa, dejémoslo así. Eh, Vamos a correr nuevamente este script para ver. Ah, ok, ya, perdón. Bueno, va de nuevo. Ahí me disculpan, borro esto, meto usuarios, las llaves, ok, ya esto no se generó. Tampoco está, aquí está tampoco, correcto. Entonces ahora vamos a ir a programa y vamos a ver procedimientos almacenados. Eliminamos este de acá. Y vamos a vaciar la tabla de usuarios. Ok, si corremos esto nuevamente, perfecto, ya no tiene ningún error. Muy bien, entonces ya creamos las tablas, creamos los procedimientos almacenados, hicimos todo lo que teníamos que hacer por la parte de la base de datos. Ahora bien, si como prueba yo vengo y ejecuto este comando, yo le voy a pasar por parámetro un nombre de usuario, una contraseña y una cédula. Y todo perfecto. Si revisamos la información en la tabla de usuarios, vamos a ver que aquí está todo. Pero si yo vengo y lo vuelvo a correr, pues tengo un problema porque la cédula no es única. Aquí está el problema. Si yo la altero y la vuelvo a correr, entonces tenemos ya dos registros. Esto es muy importante porque
cuando yo quiera insertar un usuario que tenga ya la cédula que existe en la base de datos, ese error me va a reventar. Y por consiguiente, si yo tengo otro comando que venía después de eso, pues ya no se va a ejecutar tampoco. Porque con un error en cualquiera de los procedimientos que estén dentro de esa sentencia, ya el sistema echa para atrás todo, porque ella está ejecutando en memoria cuando yo hago una transacción. Entonces, vamos aquí, vamos a vaciar esta tabla para efectos de las pruebas. ¿Dónde está? Vamos a vaciar la tabla, dejémosla así. Dejemos esta paginita para pruebas por aquello. Esto lo podemos cerrar. Y volvamos al Management, al Visual Studio. Muy bien. Ahora ya él va a recibir los tres parámetros. Si yo corro ahorita el programa, e ingreso la información como 1, 2, 3, 4, cédula, nada más para identificar y se vea que se está insertando, y password 1, 2, 3, 4, 5, 6, si lo inserto, se insertó correctamente. Y si vamos otra vez al Management Studio y revisamos la tabla, aquí está lo que acabamos de insertar. Muy bien, hasta ahí vamos con las modificaciones bien. Ahora, yo necesito en la tabla de permisos, necesito pasar la cédula de este usuario que estoy insertando y un ID de perfil. Pero aquí en pantalla no tenemos los perfiles. Entonces, vamos a hacer aquí un combo box para jalar los permisos que están en la base de datos. Entonces, vamos a hacer aquí unos cuantos cambios. Vamos a ponerle aquí perfil. Y entonces aquí dentro vamos a mandar a llamar un método, o vamos a crear un método que se llame cargar combo perfiles. No recibe nada como parámetro y no devuelve nada. Ok, aquí vamos a cambiarle al nombre a este señor y le vamos a colocar cbox perfiles y listo. Aquí nosotros necesitamos crear una entidad perfiles para poder generar una lista de perfiles. Entonces podemos copiar esta de usuarios para agilizar un poco. Le damos aquí cambiar nombre, perfiles. Ok, perdón, cambié la que no era. Ok, digámosle que sí para volver otra vez a la normalidad. Y este de copia se llama perfiles. Perfil. Ok. Luego a este que está acá adentro le vamos a cambiar perfil. Y al constructor perfil. Los atributos los cambiamos. Bueno, él tiene un ID de perfil. Tiene un nombre de perfil. Y tiene un estado que es un booleano. Y no tiene más nada. En el constructor ID perfil, nombre perfil, estado, y el estado se inicializa con false.
guardamos cédula, guardamos perfil y ahí lo vamos a dejar. Muy bien. ¿Qué otra entidad necesito? No necesito ninguna otra entidad ahorita. Tal vez permisos, pero vamos a ver si más adelante. Si no, la hacemos un momentito. No nos detengamos ahí. Ahora, si nos vamos al formulario, vamos a cargar el combo de perfiles. Para eso yo necesito crear un método en la lógica de negocio que me vaya a listar los perfiles. Entonces, vamos a lógica de negocio y en lógica de usuarios, pues aquí mismo vamos a crear un método. Public static. Esto me va a devolver una lista. Entonces, necesito una lista del tipo que perfil. Listar perfiles lo vamos a llamar. No va a recibir ningún parámetro. Y vamos aquí a usar la colección para usar las listas. Listar perfiles. Me da error porque necesito retornar una lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Muy bien. Vamos a crear, al igual que en los demás, vamos a instanciar SQL sentencias. Lo vamos a llamar sentencia. New. Ok. Y en petición vamos a mandar a llamar una vista que no hemos hecho todavía. Ok, esa vista. Vamos un momento al vamos un momento al SQL y aquí vamos a crear la vista un momentito. Create view. La colocamos en el esquema general que hemos estado trabajando. Le ponemos nombre ww-listar perfiles as y entonces aquí sería un select que voy a, de qué tabla, de la tabla perfiles. ¿Y qué me voy a traer? Me voy a traer el ID del perfil y me voy a traer el nombre del perfil. Ok. Where estado igual 1 para que me traiga solo los estados que están activos. Creo la vista, copio el nombre de la vista, me vuelvo a ir al Management Studio y aquí, perdón, y aquí pego la vista. Y listo. Borramos este punto y coma de acá. Y ya con eso tenemos el, el método. Ahora se lo vamos a pasar al acceso a datos. Pero en el acceso a datos ahora yo ocupo un nuevo, un nuevo método que me liste los perfiles. Entonces si nos vamos al acceso a datos, vamos a crear un nuevo método. Public igual, tiene que ser una lista del tipo perfil que se llame, vamos a utilizar la entidad perfiles aquí, se va a llamar listar perfiles, donde va a recibir como parámetro, él sí va a recibir como parámetro un SQL sentencias petición y entonces aquí abrimos un try catch. Ok,
declaramos la excepción y la burbujeamos si en el caso de que exista. Y aquí dentro vamos primero a llamar a ejecutar el SQL command. Entonces, SQL command cmd es igual a preparar SQL command. Recuerden que ese comando ya lo teníamos aquí arriba dentro de los métodos privados que me preparaba el comando a ejecutar. Luego necesito que me retorne, ok, vamos a retornar un data table. Entonces vamos a declarar un data table de resultados y es igual a ejecutar SQL command que recibe como parámetro el command que acabamos de hacer. Y este command recibía petición. Ok, ahora vamos a hacer un for each para devolver los parámetros de esta tabla. Entonces, esto era un for each donde la variable es del tipo data row, la llamamos ítem y la colección va a ser este data table resultados punto row. Entonces va a recorrer todo este data table, este for each. ¿Y qué va a hacer? Bueno, aquí vamos a crear un objeto del tipo perfil, lo llamamos perfil, es igual a new perfil y lo vamos a meter el recorrido del data table, lo vamos a meter en el perfil. Entonces, perfil tiene un ID de perfil, es igual, vamos a ver, es igual a ítem punto era item array 0 punto to string. Item array 0, caramba, ya va, punto to string, coma, item punto item. Ok, regáleme un segundo. Perdón, sí, era toString, correcto, pero esto hay que convertirlo porque el ID de perfil es un número. Entonces era convert punto era byte, porque en la tabla él es un tiny, y pegamos esto, ahora sí. Y luego el nombre del perfil, este sí es un string, entonces podemos utilizar este de aquí, lo pegamos, pero aquí sería 1, punto y coma acá, y este objeto se lo tenemos que agregar a una lista que por cierto no hemos creado aún, entonces la podemos crear aquí arriba, una lista del tipo perfil que se va a llamar lst resultados igual new del tipo perfil. Muy bien, y entonces aquí al final pues simplemente mandamos a llamar a esta lista de resultados punto add y agregamos el perfil, y esto al final lo retornamos lst resultados.
Muy bien, entonces ya tenemos el método del acceso a datos que va a ir a preguntar a la base de datos por la lista de perfiles, me las va a crear, me va a hacer una lista del tipo perfil y eso es lo que me va a retornar. Ahora, si volvemos a la lista de usuarios, aquí invocamos, bueno, retornamos al acceso a datos y mandamos a llamar el método listar perfiles que no recibe ningún parámetro. Perdón, sí recibe parámetro, recibe sentencias. Recibe sentencia, va a hacer lo que tiene que hacer y me lo devuelve. Y ahora aquí en el formulario vamos al código que teníamos aquí de cargar perfiles y ahora sí, aquí podemos crear una lista, se puede llamar una lista del tipo perfil que se va a llamar lst perfiles, que es igual a la lógica de negocio punto usuarios punto listar perfiles que no recibe ningún parámetro y ahora al combo box cbox perfiles punto data source le asignamos la lista de perfiles y al cbox perfiles también le vamos a colocar en el display member lo que es el nombre del perfil y en el cbox perfiles punto member value member le vamos a colocar el ID de perfil. Ok, si esto está bien y no revienta, perfil, nombre, ID, perfil, si esto está bien y no revienta, en el perdón, si va a reventar. Bueno, no va a reventar, no, simplemente no me va a cargar la lista de perfiles porque simplemente no lo invoqué al inicio de. Vamos a colocar esto dentro de la inicialización de la ventana. Ahora sí, cuando cargo, él debería de traerme la lista de perfiles. Y aquí está, usuario, supervisor y administrador. Muy bien, entonces ya tenemos listo todos los parámetros que tenemos que enviar a la base de datos para insertar un usuario y asignarle un perfil a ese usuario en la base de datos. Para lo que vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a cerrar el programa un momento. Vamos otra vez aquí a presentación. Veamos lo que envía. Ok, él viene y recibe todo el objeto. Hasta aquí en presentación estamos bien. Aquí ya no hay que hacer más modificaciones. En la lógica de negocios sí vamos a tener que hacer una modificación. ¿Por qué? Porque yo necesito en el momento de insertar el usuario que de una vez vaya y me le asigne el perfil que le acabo de colocar. Son dos acciones al mismo tiempo. Son dos inserts. Entonces, este señor solamente me está ejecutando uno. Ejecuta una sola sentencia, pero ocupo que ejecute más. Y para que pueda ejecutar más, yo necesito que él reciba una lista de sentencias. Entonces, vamos a añadir un par de métodos más. ¿Qué van a hacer estos métodos? Muy bien, vamos a colocarlos aquí en la lista pública, perdón, la lista de métodos públicos del acceso a datos. Y el primer método que vamos a hacer va a ser un método que se llama agregar sentencias en transacción. ¿Ok? Entonces, y eso va a ser del tipo booleano. Pero aquí lo que va a cambiar es lo que él recibe como parámetro. Public bool agregar sentencias en transacción.
Ok, ¿qué va a recibir él como parámetro? Él recibe un SQL sentencias petición, pero también va a recibir una lista de SQL command, donde él va a tener ya listos los comandos que va a ejecutar. Pero esa lista la vamos a llamar de una manera diferente. La vamos a invocar con un ref. Esta referencia lo que hace o lo que le indica es que la lista que yo voy a mandar a llamar ahí se puede modificar en diferentes secciones del código mientras esté en ejecución. Entonces no se va a inicializar la lista cada vez que la llamo. Ella va a venir con lo que ya tiene y simplemente le voy a agregar. Si la vuelvo a llamar en otro segmento del código, le va a volver a agregar. Entonces vamos a utilizar la misma lista. ¿Ok? Pero es una lista del tipo SQL command. Y la vamos a llamar parámetros guión bajo, p de parámetros guión bajo, lista SQL command. ¿Okay? Solo para diferenciar el nombre. Ahora, ¿qué va a hacer este agregar sentencias en transacción? Él va a recibir, él va a crear un SQL command. ¿Ok? Él va a crear un SQL command. Entonces vamos a mandar a llamar el método de preparar SQL command como siempre lo hemos estado haciendo. Y le vamos a pasar como parámetro petición. Muy bien. Luego SQL command va a agregar, después de haber ejecutado eso, se lo va a asignar a una lista, que es esta lista que tenemos acá. Es esta lista de referencia. Esta lista yo en ningún lado la he instanciado. Es esta misma lista. Entonces, como les dije, esta referencia lo que indica es que esto que yo estoy declarando acá lo voy a poder usar en otros momentos del código. Entonces, aquí voy a decirle a parámetro lista SQL command que agregue el command que acabo de crear. ¿Ok? Y me va a retornar true. ¿Ok? Él siempre va a recibir, él siempre me va a generar y me va a retornar true. Si lo que está aquí está bien o está mal, ya me daré cuenta en otro segmento de código. Pero él va a recibir acá lo que le está mandando la lógica de negocios. Lo va a ejecutar y lo va a devolver. ¿A dónde? A la lista de comandos. ¿Por qué? Porque esta lista de comandos yo después la tengo que mandar a revisar con un for each y a ejecutar todo lo que esté ahí adentro. Muy bien, ¿y dónde se hace eso? Ok, eso se va a hacer en este otro comando que vamos a crear, que se llama ejecutar transacción. Va a ser del tipo booleano también. Public bool ejecutar transacción. Y el señor va a recibir como parámetro una lista del tipo SQL command que se llama, se va a llamar lista SQL command. Ok. Aquí arriba, esto de acá, vamos a hacer algo porque yo necesito, si esto me llega a tirar algún error, necesito verlo. Entonces lo vamos a meter en un try catch.
una excepción, declaramos la excepción y aquí entonces vamos a disparar esa excepción cuando sea necesario y dentro del bloque try catch metemos esto que está acá y listo. Aquí también vamos a hacer un try catch igual. Igual la excepción la declaramos, la burbujeamos cuando sea necesario y dentro de este bloque try catch vamos a meter lo que va a hacer ejecutar SQL transacción. ¿Y qué es lo que va a ejecutar? Bueno, va a recibir, bueno, va a hacer un objeto primero que nada, un objeto del tipo SQL transaction. Entonces SQL transaction y le vamos a poner un nombre a este nuevo objeto. Vamos a ponerle transacción, ¿ok? ¿Y a qué va a ser igual esta transacción? Todavía no lo vamos a igualar. Vamos a abrir la conexión con el método de abrir conexión y seguido de eso vamos a inicializar el objeto transacción. Transacción punto begin transaction. ¿Ok? Aquí es donde él va a... Vamos a ver. Aquí es donde él va a abrir la conexión en la base de datos y le va a decir que es una transacción. Entonces, transacción va a ser igual a la conexión de la base de datos, conexión punto begin transaction. Cerramos y ahora sí va a venir esto. No, esto no lo metamos en el try catch. Primero ejecutemos esto, abramos la conexión y ahora sí, porque ahora sí vamos a utilizar el transaction. Vamos a hacer un for each. Vamos a hacer un for each para recorrer esta lista que estamos recibiendo acá. Entonces, un for each variable va a ser del tipo SQL command. Va a ser SQL command, llamémoslo ítem, no importa. No, cmd, mejor, cmd command. ¿De qué colección? De la lista que estamos recibiendo arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a trabajar el SQL command para ejecutarlo. Entonces, command punto y vamos a abrir la transacción y le vamos a decir que es igual a transacción. Luego, le vamos a decir que el command igual otra vez cmd punto conexión es igual al objeto que ya tenemos hecho conexión. Y por último que lo ejecute. Command.non-execute query. Aquí está execute non-query. Y finalizamos. ¿Qué está haciendo este for each? Revisándome todos los comandos que ya le pasé y ejecutándolos todos uno por uno. Una vez que finaliza de ejecutar todos los comandos y todo resultó bien, entonces transacción manda a llamar un método que se llama commit. Y el commit lo que hace es que ejecuta ya en tiempo real en la base de datos todos los comandos que acabo de dar. Esto se está ejecutando en memoria y se está verificando que no dé ningún error. En el caso de que dé un error, entonces tiene que saltarme aquí a la excepción. Por eso metimos esto en el bloque el try catch. Porque si esto me tira error, entonces se tiene que ejecutar un comando que se llama rollback. Igual, llamamos al objeto transacción y le decimos que llame al método rollback y que me dispare la excepción si fuera necesario. Y después de que ejecutamos este commit, recordemos que toda conexión que abrimos acá hay que cerrarla con un finally
Ok, cerramos la conexión y por último retornamos true. Porque recuerden que este señor de acá es un booleano que me tiene que devolver un true. Entonces, no importa, haga lo que haga él, sea que falle o sea que ejecute los comandos, él siempre me va a retornar un true. Vamos a ver. Aunque podríamos hacer aquí otra cosa diferente. Aquí podríamos hacer esto. Vamos a ver. Retornamos true siempre y cuando el commit se dé correctamente. Pero en el caso de que se dé un rollback, que me retorne falso. Que me retorne falso. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando me retorne falso y yo lo esté validando en presentación, si me retornó falso, entonces vamos a poner un mensaje que diga, lo siento, su transacción no se pudo ejecutar correctamente. Y en el caso de retornar true, pues transacción ejecutada satisfactoriamente. Y con eso lo validamos. Ok, vamos a poner esto por aquí abajo. Entonces aquí tengo mi método de agregar sentencias en transacción que va a crear una lista de SQL commands con las sentencias y el ejecutar que va a recibir la lista que ya se creó de comandos y las va a ejecutar todas una por una. En el caso de que todos los comandos estén correctos, se ejecuta en la base de datos y me devuelve verdadero, y en el caso de que no, hace un rollback para que nada de esto quede en la base de datos y me devuelve un false. ¿Ok? Ahora, ya con estas sentencias listas, nos devolvemos a la lógica de negocio de usuario y vamos a tener que modificar insertar usuario. Copiémoslo, copiémoslo, lo ponemos por aquí abajo y trabajemos este ya no lo vamos a utilizar por el momento, pero no lo borremos. Este señor igual me tiene que devolver un booleano, porque él tiene que mandar a llamar a los métodos de. Ahora, aquí adentro yo tengo esta sentencia que me inserta el nuevo usuario. Eso está muy bien. Eh, no hagamos uno nuevo. Modifiquemos el que está, porque realmente no, no es necesario, perdón. Ok, él igual me tiene que retornar un booleano, va a insertar un usuario, crea la sentencia que ya tenemos aquí con los 3 parámetros que él necesita. Pero, este señor de acá, hay que decirle que también va a recibir un parámetro. Y ese parámetro es la lista de sentencias SQL que él necesita para guardar los datos. Entonces, igual por referencia, él va a ir a buscar, él va a crear una lista de comandos. Vamos a crearla. Vamos a crearla aquí. Sí, vamos a crearla aquí adentro. Una lista. ¿Qué va a llevar esa lista? Ok, esa lista es de SQL command. Ok, la vamos a llamar lst SQL command y la inicializamos. Ok, y la dejamos ahí. Listo. Ya creamos las sentencias. Ahora sí. Una vez que ya tenemos aquí esto, nosotros necesitamos agregar esa, ese comando que acabamos de crear, necesitamos pasárselo a la lista que acabamos de crear. Ok, entonces, esta lista de acá que acabamos de crear, nosotros se la tenemos que pasar por referencia a
el comando de, aquí ya no es ejecutar sentencias, aquí sería agregar sentencias en transacción. Y vean que él me tira un error. ¿Por qué? Porque él está esperando una referencia de una lista de SQL command. ¿Y cuál es mi referencia aquí? Entonces vamos a ponerle lista SQL command. Ok, y aquí me faltó una coma. Y listo. Le paso por referencia a eso. Pero esto no es en un return. Esto lo vamos a quitar de acá y lo vamos a poner aquí despuesito de este señor de acá. ¿Por qué? Porque yo necesito, ok, creamos la lista. Aquí tenemos todo lo que es la sentencia de transacción del insertar usuario, pero ahora yo necesito crear una nueva. Ok, yo necesito crear una nueva. Aquí mismo. Entonces, vamos a esta la vamos a llamar sentencia 2. Y le vamos a pasar como parámetros. Eh, bueno, vamos a quitar este porque este es el de insertar perfiles. Entonces, si nos vamos al SQL, vamos a buscar el método de insertar perfiles, que era este de acá. Entonces, insertar permisos, perdón. Me lo traigo y lo pongo aquí. ¿Y qué recibía por parámetro este insertar permisos? Revisemos de nuevo. Recibe cédula y perfil. Muy bien. Entonces, aquí recibe cédula. Aquí recibe ID perfil. Y este último parámetro no lo llevamos. Creamos los dos parámetros para sentencias 2. Recuerden que al copiar aquí debemos de venir y cambiar acá sentencia 2 y sentencia 2 para que haga referencia a este. Aquí le cambiamos el nombre, le ponemos cédula. Aquí le ponemos ID perfil, cédula del tipo varchar, donde aquí ya va a ser el usuario username y en la entidad de, perdón, aquí sería cédula y en la entidad de usuario nos faltó colocar este el ID del perfil que se va a usar. Entonces nos vamos un momentito a la entidad de usuarios y creamos aquí del tipo byte, copiamos esta, pegamos, le decimos ID perfil y entonces aquí en ID perfil lo igualamos a 0 y listo. Guardamos la entidad, salimos y nos devolvemos otra vez acá y ahora sí, aquí le vamos a decir que va a ser igual al ID de perfil y esto es un tinyInt. Ok, entonces ID de perfil y esto se va a llamar ID perfil. Se lo paso a SQL sentencias 2 y al tener esto listo vamos a poner acá ok, SQL sentencia 1 parámetro parámetro y parámetro. Ok, el problema es que aquí se repite el nombre, pero este va a ir a dar a sentencias 1. Entonces aquí pongámosle cédula 2. No nos vamos a complicar en ese sentido. Se lo pasamos aquí y este de acá se llama cédula 2. Y este de acá es ID perfil. Y le vamos a hacer exactamente lo mismo.
Aquí le vamos a agregar del acceso a datos, vamos a agregar sentencias en transacción, pasamos sentencia 2 y, y la lista de parámetros que acabamos de crear acá. Ahora, ¿qué vamos a retornar? El acceso a datos, pero ejecutar sentencias en transacción. ¿Qué recibe por parámetro? Ok, él recibe por parámetro una lista de sentencias a ejecutar y va a ser la lista del command. Ahora, vamos a ver esto, debimos de haberlo metido en un try catch. Sí, vamos a hacer una cosa, esto de aquí lo vamos a meter en un try catch, todo. Desde aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque ya aquí estamos manipulando mucho dato y necesitamos que si hay algún error lo podamos identificar. Entonces dentro de un bloque try catch declaramos la excepción y la burbujeamos si fuera necesario, y aquí dentro vamos a pegar el resto del contenido. Ok, y ya con eso estaría lo que es la parte del acceso a datos. Declaramos una lista de comandos que vamos a pasar por parámetro vacía, no la, o sea, la vamos a pasar vacía porque el método de este de acá, agregar sentencias en transacción, se va a encargar de llenar esta lista. Declaramos la lista, la sentencia de agregar usuario, los 3 parámetros para agregar el usuario, luego declaramos una segunda sentencia que es para insertar los permisos en la base de datos recibiendo la cédula y el perfil, y declaramos los parámetros de cédula y perfil y se los pasamos a agregar sentencias. Agregar sentencias y finalizado, ya cuando todos los parámetros estén, perdón, cuando ya todos los comandos SQL se hayan enviado, se ejecuta la transacción. En presentación, sí hay que hacer una modificación. Hay que decirle que el ID de perfil, aquí dentro dentro del objeto usuario, el ID de perfil va a ser igual a convert.byte, va a ser igual a que al cbox de perfiles punto select value. Aquí quitamos esto y listo. Entonces ya aquí se me va lo que es el ID de perfil que tiene que recibir la lógica de negocio. Pero ahora la lógica de negocio ya no va a ser insertar usuario. Ahora la lógica de negocio va a ser ok, aquí, perdón, aquí sí va a ser el mismo método. Es que al principio pensé que lo habíamos cambiado, pero no. Lo dejamos igual. El de insertar usuario, donde está todo, y vamos a ver. Así como está, debería de correr. Vamos a validar aquí solamente. Vamos a ver. Vamos a validar acá. Bueno, vamos a darle. Lo peor que puede pasar es que falle. Cédula. Ok, primero validemos de que no haya nada en la tabla usuarios. Ok, la tabla usuarios está vacía y la tabla permisos también está vacía. Ok, validado eso, vamos a incluir una cédula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nombre de usuario, password, 1, 2, 3. Él va a ser un supervisor. El ID debería ser como el 2. Si le damos insertar, el usuario fue insertado correctamente. Entonces, si revisamos la tabla de usuarios, ahí está el ID 50 con el que acabo de hacer. Bvega 123 del 1 al 9. Y si vamos a la tabla permisos, aquí también está el permiso número 1 para la cédula 1
con el perfil 2. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y trato de insertar otra vez este nuevo usuario? Así igual como está. Digamos que lo vamos a hacer administrador, pero le vamos a dejar estos mismos datos. En un orden de ideas, él debería primero ir a insertar el usuario y luego ir a insertar el permiso. Ok, entonces vamos a ver si es cierto. Inserto y no me dice nada. Me está retornando bueno, no me está retornando. Me está haciendo el false. Y el false yo no lo validé. No lo validé. Y por más que yo le dé insertar, y ya le di como 50 veces, este ID de usuario no cambia. Digamos, no se insertó ni en el usuario ni en el permiso. Ahora, si yo vengo y le cambio el número de cédula y le pongo este 0 y lo inserto, ahí sí me lo insertó. Pero vean lo que pasa. En el execute aquí tengo el nuevo permiso. Y en el usuario, si lo ejecuto, vean que aquí me cambió a 67. De 51 brincó a 67. Porque yo intenté insertar un dato erróneo n cantidad de veces. Y entonces, aunque la base de datos no lo ejecutó, el ID de usuario se incrementó. Entonces, aquí se ve que sí está funcionando esa parte del rollback y el comment. Entonces, ustedes pueden mandar n cantidad de transacciones que si alguna de ellas falla, la base de datos no va a ejecutar ningún cambio. Pero cuando todas estén correctas, pues la base de datos va a hacer todo secuencialmente. Vamos a hacer esta validación acá para que nada más para que se pueda apreciar. Aquí en el formulario nada más deberíamos de colocar un else que me dijera error al insertar usuario, error como título de la ventana y que me muestre el icono de error. Si lo ejecuto y lo vuelvo a correr acá, le voy a volver a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No importa, podemos ponerle otro nombre y otra contraseña. Y digamos que va a ser administrador, él debería reventar. Y el error al insertar el usuario. ¿Por qué? Porque ya hay un usuario con el número de cédula del 1 al 9. Si lo cambio a 0, también ya hay un usuario del 1 al 0. Pero si vengo y le coloco aquí 1, entonces usuario insertado correctamente. Si voy a la base de datos y verifico, pues aquí ejecuto, tengo el usuario 70 test que acabo de crear con este número de cédula y en la tabla de permisos está el usuario que acabo de crear. Aquí nunca se incrementa, ¿por qué en el de usuario se incrementa y en este no? Porque aquí nunca llegó. Porque en el momento que usuario tiró error, ni siquiera pasó a la siguiente transacción. Entonces, aquí por eso no se incrementa nunca. El error se presenta acá en la tabla del usuario. Entonces, eh, vamos a hacer un breve resumen de lo que hicimos, porque creo que hubieron algunos para allá y para acá. Primero se hizo las modificaciones en la tabla, en la base de datos. Se hizo algunas correcciones, se agregaron algunos métodos, campos en tablas y se agregaron tablas nuevas para manejar ¿qué son estos de acá? No, este no. Vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar este otro. Ok. Aquí están las cosas que se hicieron. Se agregó un nuevo campo, cédula, en la tabla de usuarios, donde fuera único. Se agregó una tabla perfiles y se agregó una tabla permisos para poder ligar el usuario con el permiso. Se creó un procedimiento almacenado para insertar usuarios y se alteró un procedimiento que existía ya de insertar usuario para que me recibiera por parámetro la cédula.
En el Management Studio se modificó el formulario para que en el objeto convirtiera los datos que necesito. También fuimos a la entidad de usuarios y agregamos estos dos parámetros para poderlos pasar, la cédula y el ID de perfil. Se creó un combo box en el formulario para jalar los perfiles que se insertaron en la base de datos. Y aquí se le pasa por el parámetro al perfil el select value que tiene el combo box de perfiles en ese momento. Se creó el método para listar los perfiles directo de la base de datos y se cargó al inicio. Luego, en la lógica de negocios, hicimos un cambio en el método de insertar usuario. En el método de insertar usuario se metieron dos comandos, se crearon dos sentencias para enviar. Y en el acceso a datos se crearon un método de agregar transacción que recibe como parámetros una petición de SQL sentencias y como referencia una lista de comandos que se genera en el acceso a datos, en la lógica de negocio. Tenemos un agregar sentencias y el segundo método que hicimos fue el de ejecutar transacción, que inicializaba un nuevo objeto llamado transacción del tipo SQL transaction, abría la conexión y hacía el begin transaction a la conexión. Revisábamos la lista, la recorríamos y ejecutábamos todos los comandos. Si los comandos todos estaban correctos, se ejecutaba un commit y se devolvía true. Y si había algún error en alguno de estos comandos, se realizaba un rollback para que no hiciera ningún cambio en la base de datos y retornaba false. En entidades creamos una entidad nueva que se llamaba perfil, donde traíamos los atributos de perfil, el ID, el nombre y el estado, para poder crear la lista de perfiles en la presentación. En lógica de negocio se creaban los, eh, los objetos del tipo SQL sentencias y se le pasaban aquí al acceso a datos. Se le pasaba a agregar sentencias, se le pasaba la sentencia que acabo de crear y la lista que acababa yo de inicializar aquí arriba. En el segundo comando igual, lo llamamos sentencia 2, le pasamos a insertar permiso, le pasábamos los parámetros de cédula y perfil y agregamos sentencia 2 igual al sentencias en transacción. Finalizado eso, se ejecutaba la transacción pasándole la lista de comandos y ya el sistema terminaba de hacer lo demás. Ese cambio. Hicimos también en el acceso, en la lógica de negocios, un método que listara los perfiles de la base de datos para pasárselos al acceso a datos a otro método que hicimos nuevo de listar perfiles, donde él me devolvía la información que le iba a pasar al combo box. Creo básicamente eso sería lo que tiene que ver con las sentencias en transacción. Sugerencias, recomendaciones, lo que sea, ahí quedo a su disposición. Espero realmente que sea útil. Y si algo pues no ha quedado claro, con mucho gusto yo les respondo sus dudas. Muchas gracias.